y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. Los planes de Dios para nosotros son enormes. Esa es la primera frase que debe romper nuestra cabeza. Y debe de, simplemente con esta verdad, ya debe de usted tenido en este momento, wow, es verdad, es cierto, recordarle. Dios quiere cosas para nosotros. Dios, acuérdense que la Biblia dice, en Dios haremos proezas y hollaremos a nuestros enemigos. Los planes de Dios para nosotros son enormes y van más allá de lo que podemos nosotros imaginar, tanto que nuestra propia vida no le es suficiente para cumplirlo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Creo que tenemos que repetirlo todos para que algunos que todavía están así como que no han entrado todavía se puedan conectar. Otra vez todos juntos. Los planes de Dios para nosotros son enormes y van más allá de lo que podemos imaginar, tanto que nuestra propia vida no le es suficiente para cumplirlos. Imagínense el tremendo Dios que tenemos, la magnitud de Dios que tenemos. ¿Qué cosas no quisiera hacer Dios a través de nuestras vidas? Debido al poco conocimiento que tienen los creyentes acerca del poder que hay en declarar el nombre de Jesús, no han logrado obtener lo que Dios ha establecido que les pertenece. Que les pertenece. Muy pocas veces nosotros estamos haciendo uso del poder y la autoridad y no estamos disfrutando realmente, no estamos disfrutando, no estamos ejerciendo en su totalidad todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos y ejercitamos como hijos o como siervos de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres como usted que crean en el poder que Él, por medio de su Hijo Jesús, nos ha dado para que las cosas que ganemos en lo espiritual se cumplan en lo natural. Una de las armas que Jesús nos entregó fue el poder de su nombre. Fue el poder de su nombre. No sé si lo entendió bien. Una de las armas que Jesús nos entregó fue el poder de su nombre. El poder, hay que saber usar el nombre de Jesús. Hay que saber usar el nombre de Jesús. No es lo mismo que alguien te pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Jesús. Ok, ¿y qué pasa cuando Él dice, me llamo Jesús? Cuando Él responde. Pero ¿qué sucede qué sucede? ¿Qué pasa cuando alguien pregunta, ¿a quién buscan? Y buscamos a Jesús de Nazaret y Él responde y dice, yo soy. ¿Qué sucede cuando Jesús le pregunta a alguien y le dicen, ¿qué te pasa? ¿A quién buscas? ¿Quién eres? Cuando alguien le pregunta a Jesús, ¿quién eres? Y Él dijo, yo soy Jesús. Como le pasó a Saulo de Tarso. Cuando Dios se manifiesta o se revela a través de la persona de Jesús, y cuando se menciona el nombre de Jesús como arma de guerra, tenemos que saber identificar, como arma de guerra, tiene que haber efecto. Tiene que haber un efecto. Por eso, una de las armas que Jesús nos entregó fue el poder de su nombre. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene nombre. Tiene nombre. Y el de Jesús está por encima de todos. Es el nombre que está sobre todo nombre. Por eso cuando nosotros oramos decimos, Padre, en el nombre que es, el nombre que está sobre todo nombre. En ese momento usted, la oración suya tiene que cambiar. En ese momento la atmósfera espiritual tiene que cambiar.
porque usted está mencionando, usted está poniendo su posición, su postura. Usted está determinando delante de quién está en ese momento. No está delante de una persona cualquiera, está delante del trono del Dios eterno. Para muchos, sin embargo, esta revelación resulta indiferente. Y eso es la verdad. Para muchos, y lo más triste es que para muchos cristianos, lo más triste es cuando decimos para muchos líderes y mentores. Lo más triste es cuando para muchos pastores es indiferente el nombre de Jesús. Actitud que Satanás ha aprovechado para atacarnos con toda libertad. Yo recuerdo que en una ocasión me llevaron a un lugar, a una hacienda, con el propósito de buscar un cofre con dinero, con monedas. Yo estaba todavía en mis pininos con respecto a guerra espiritual. Y la persona que me llevó estaba ambiciosa de dinero. Y me habían dicho de que si sacaban ese cofre de oro, de monedas de oro, nos iban a dar para parar nuestro templo. Que todo el diezmo de todo eso iba a venir para acá. Entonces no fui por ambición, realmente por mí mismo no fui. Fui porque dijo, bueno, van a parar nuestro templo. No teníamos para templo. Era una buena causa. Y cuando llegamos a ese lugar, efectivamente era una hacienda. Y nos decían que en casa de esa persona era la casa de la abuelita, que veían ahí, que en la noche, que decían que salía, o saben todo eso, ¿no? Pero que era porque ahí había un cofre de monedas de oro. Que estaban seguros que ahí la abuelita de la abuelita de la abuelita lo había dicho. Y era una hacienda. Y era un lugar pequeño. Así que llegó la noche y digo, pero ¿cómo a qué hora lo vamos a hacer? Nos pusimos agarré y llegamos como a las 11 de la noche, 11, 12 de la noche. Y fuimos nosotros, nos pusimos, bueno, pues primeramente vamos a orar por el terreno. Nos pusimos a ungirlo, como a ungirlo. Y era un terreno grande y había hasta monte al fondo. Yo tenía miedo, pero que me pique una víbora ahí, ¿no? Bueno, el otro también estaba muriendo de miedo, el que me había llevado. Pero ni modo, dije, pues ya estoy aquí, hay que ser valiente. A las 12 de la noche, está todo oscuro. Y ahí empezamos a caminar a la orilla de todo el terreno, así fuimos a la esquina. Cuando pasamos debajo del árbol donde supuestamente ahí han visto un cochino amarrado y que no sé qué, creo que era una ceiba, creo ese árbol. Resulta que cuando yo pasé, yo sentí un escalofrío terrible en todo mi cuerpo cuando pasamos debajo de ese árbol, pero a mí no me pasó nada, pero el que iba detrás de mí cuando oigo un golpe así y veo cómo azota, haga de cuenta que al que estaba detrás de mí, que era el que me llevó, le metieron, él sintió así que me dieron un zape, así, ¡pah! Y al suelo se va. Y él dijo, ¿qué te pasó? Le metieron su golpe. Como sea, ya no pudimos entrar hasta el monte, solamente tiramos así la sal y el vino y todo. La cuestión que yo ya quería irme, la verdad es que estaba horrible el ambiente espiritual, estaba muy feo ahí. Eran las 12 de la noche. Y recuerdo que le dije, ¿saben qué? En este momento, si nos vamos, ¿y dónde? Aquí es acerca de que este lugar ahí, vamos a ponernos a escarbar a esta hora, a las 12 de la noche. Empezamos a escarbar y parece que cuando metías el pico así, se oía en todo el pueblo. En esa hora, ¿no? No, le dije, no, eso ¿sabe qué? Mejor tenemos que venir mañana. Temprano, aquí nos van a decir qué estamos haciendo. No es la hora. Cuando menos ya oramos. Bueno, llegó la hora de irnos a dormir. Así ya todos estaban temblando, miedosos. Bueno, resulta que después
cuando estamos orando, escúchenme lo que estoy diciendo. Lo que no les conté fue se me había pasado esto. Antes de comenzar a orar, nos pusimos a orar y orar por los elementos. Y estamos orando en el patio. Y de repente a la persona que me llevó ahí le cae como un coco así, así, mero en la cabeza. ¡Palo! Y después le dan su zape. Como así. Eso me hizo pensar a mí ya. Dije, no, las cosas no están bien aquí. Primero le meten su cocazo y después le dan su zape. Bueno, el asunto es que ya dije, vamos a terminar esto, Señor. Yo no sé dónde me metí, pero bueno, Dios sabía que no había mala intención conmigo, pero estaba en un terreno equivocado. Resulta que llegó la hora de irnos a dormir. Había un ambiente, una atmósfera terrible, la verdad. Y nos fueron a llevar a otra casa porque éramos varios. No cabíamos ir a la casa del no sé qué, de quién, un pariente. Llegamos ahí y resulta que nos dieron unas hamacas para dormir. Estábamos en el lugar, habían como 4 o 5 hamacas. Habían como 6 personas durmiendo en el mismo lugar, puras hamacas. Y eran como la 1 o 2 de la mañana, no sé. Yo recuerdo que la hermana, que era la nieta de la abuelita de la casa donde íbamos supuestamente a sacar ese cofre, llevaba a su bebé y ese bebé estaba llore y llore y llore. Y dije, ese niño no está bien. No, porque tenía. Empecé a orar por el niño, empecé a orar, reprendí al enemigo, oré por el niño, no como ahora, porque le digo, yo fui conociendo más conforme pasó el tiempo, pero oré por el niño y se calmó. Y yo recuerdo que cerré los ojos, apagaron las luces y pasaron unos minutos. Yo no recuerdo si eran minutos, pero yo recuerdo que nunca me dormí. Pero pasaron unos minutos y de repente, ya en la oscuridad, de repente, así con los ojos cerrados, de repente veo que entra un hombre con sombrerote así, grandote, con su cosa negra así con ese, y sus ojos de llama así. Cuando yo vi cómo entró y vino hacia mí vino, yo estaba con los ojos cerrados, estaba todo oscuro. Y cuando yo vi cómo se me acercó, me infundió un pánico terrible que ustedes no se imaginan, que deja paralizado. En el momento que me está mirando hacia mí, entonces yo con los ojos cerrados lo veo y quiero levantar la mano y no puedo. Quiero levantar la mano, pero como pude, por dentro yo pedía, Señor, ayúdame. Y por dentro dije, en el nombre de así ni terminé de decir. No dije en el nombre de Jesús, solamente dije en el nombre de y en ese instante, así se fue. Así, miren, se fue así y pude ver. ¿Saben qué? Eso no era un demonio. Eso no era un demonio. Así como se fue así y desapareció, yo pude ver su silueta, pero al mismo tiempo, así como se disipó, se desapareció, dio la vuelta y se fue inmediatamente. Pero no pude, con trabajo levanté mi mano y con el dedo, nada más no pude, ni terminé de decir Jesús, para que vean el poder que hay en el nombre de Jesús. No importa quién sea, y más si es el diablo, porque el diablo sabe quién es Jesús. El diablo sabía si era el diablo, si era un principado, yo no sé qué era, pero era por supuesto un engendro del mal. Y por supuesto que él sabe que yo mencioné el nombre del verdadero Jesús, porque si no, otra historia estuviera contándole. Hay poder en el nombre de Jesús. Ese es cuando estemos nosotros ministrando, tenemos que estar ministrando, no es en tu nombre. Porque si estás ministrando en tu nombre, estás ministrando en tu carne, estás ministrando en tu nombre, es obvio que no va a haber respuesta, no va a haber evidencias, no va a haber resultados, no va a haber la manifestación. Porque cuando se menciona el nombre de Jesús, las cosas cambian. Las cosas cambian.
Por eso el diablo dice, actitud que Satanás ha aprovechado para atacarnos con toda libertad. Por eso Filipenses 2, 9 al 10 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. Los nombres tienen un significado. Los nombres tienen un significado. Los nombres significaban mucho más para las personas que vivieron en los tiempos bíblicos que lo que significan para la mayoría de nosotros el día de hoy. Aún en los comienzos de la historia bíblica vemos que los nombres eran de suma importancia porque ellos describían el carácter de la persona. Ustedes recuerden que tienen que tener la mentalidad de un nuevo creyente. Entonces los nombres en la Biblia definían el carácter de las personas. Por eso la Biblia habla de los hijos del trueno, ¿sí? Porque todo tenía que ver con el nombre, tenía que ver con el carácter de la persona, con la misión de la persona, con el propósito de las personas. No era nada más poner un nombre para identificarlo de las cosas o de los animales o de los elementos. No, los nombres tenían la intención de definir, de escribir a una persona cuál era su propósito, a qué estaba dedicado. En Génesis capítulo 17, 15 al 16, notamos que dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. ¿Es Sarai o Sarai? No, es Sarai. Porque si fuera Sarai de llevar acento en la I. Pero siempre decimos Sarai, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que está escrito es Sarai. Tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre. Mas Sara será su nombre. Muy bien, siguiente versículo. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Muy bien, en Génesis 17, 15 al 16 notamos que Dios le dio a Abraham y a Sarai nombres nuevos, porque él estaba cambiando algunas cosas en sus vidas. Les dio nombres que enunciaban en qué consistían esos cambios. Ellos conocían bien la importancia de los nombres, y cuando Dios cambió los suyos, estaban bien conscientes de lo que esto significaba. Al cambiar sus nombres, el Señor comenzó a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay en un nombre? Muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Cuando llamamos a una persona por su nombre, hacemos una declaración sobre ella, sobre la persona. Al llamar a Sarai, Abraham y todos cuantos pronunciaban su nombre, le ayudaban a cambiar su propia imagen. En algunos grupos cristianos, religiosos, denominacionales, etcétera, en algunos grupos acostumbran a cambiarle el nombre a los cristianos cuando se convierte. No sé si han oído. Ahorita ya no es muy común, pero había un movimiento que se llamaba Nueva Generación, creo. Generación de Jesús, así se llamaba. Generación de Jesús. Era un grupo que surge de los hippies. Y surgió este movimiento y ellos empezaron a cambiarse el nombre. Así que cada vez que venía alguien a los pies de Jesús, le cambiaban el nombre. Pero le cambiaron el nombre, pero ellos no cambiaban. Bueno, la idea, usted puede cambiarse del nombre que sea, pero si Cristo no entra a su corazón, de nada le sirve, ¿verdad?
Eso lo sabemos correctamente. Lo importante es que realmente nosotros podamos experimentar la verdadera conversión por la presencia de nuestro Señor. Ahora, ¿qué significa? Todo esto que hemos hablado aquí es solamente como un fundamento para que podamos entender el nombre de Jesús. Y podamos entender la importancia del nombre de Jesús. Lo que acabamos de hablar, todo esto. Los nombres tienen significado, tienen una razón de ser. Es por eso que veamos entonces qué significa el nombre de Jesús. En Mateo 1, 21 al 23, la palabra de Dios dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de su pecado y dará a luz un hijo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien. Cuando el ángel del Señor se apareció a José y le dijo que no tuviera temor de recibir a María como su esposa, aunque estaba encinta o embarazada, es lo mismo, claramente le dijo que el niño concebido en su vientre era del Espíritu Santo. El ángel también le dijo cuál sería su nombre, un nombre que describía a la persona. Le llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará, tienen que escribir, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, ponle un nombre de acuerdo a la obra que va a realizar. Eso es lo que está diciendo, lo que le estaba diciendo. Ponle un nombre de acuerdo a la obra que va a realizar. Por eso dice, porque Jesús quiere decir Salvador. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Por qué le iban a poner eso? Porque Él iba a salvar a su pueblo. ¿De qué lo iba a salvar? No de los romanos, no de la opresión de los romanos ni de los sirios, sino de sus pecados. Muy bien. Del verbo Yeshua. Muy bien, qué bueno que están listos. Yo veo que hay algunos que no, ni así reaccionaron. Veo que algunos están tan serios, no sé si están concentrados o por dentro están dormidos. Vea al que está al lado suyo, vea, si no responde es que algo no está bien. Ah, bueno, si no sonrió, está dormido por dentro. Muy bien, del hebreo Yeshua, que Jesús significa Jehová es salvación. Yeshua quiere decir que Jehová o Yahweh, es lo mismo, es salvación. Jehová o Yahweh es salvación. En el Nuevo Testamento, salvación es la traducción griega sotería. Sotería, que significa salvación, sanidad, liberación, protección, prosperidad, fortaleza y seguridad. Todo eso. Y todo eso encontramos en Jesús. ¿O no? En Jesús nosotros somos salvos, somos libres, estamos sanos, somos prósperos, estamos protegidos, tenemos seguridad, tenemos fortaleza. Torre fuerte es nuestro Dios, a Él correrá el justo y levantado será. Dios vive en el eterno presente como su nombre. Yo soy el que soy. Eso quiere decir, yo soy el que soy, el eterno presente. Yo soy el que soy, yo siempre he existido, yo siempre existiré. Yo no dependo de nadie. Eso significa, yo soy el que soy. El nombre de Jesús, al ser pronunciado con fe, desata poder.
ya que toda herencia de los cielos está sobre él. Jesús es y tiene todo lo que su nombre implica. Cuando Jesús, ¿recuerdan ustedes cuando lo estaban buscando los soldados romanos? Buscamos a Jesús y él se adelanta y dijo, yo soy. ¿Y qué pasó? Todos se vinieron a tierra. Imagínense nada más el momento. A mí me gustaría hacer un acto de eso. Imagínense nada más. Pero yo me he preguntado varias veces, ¿cómo es posible que esos soldados, qué habrán sentido? ¿Acaso no se han dado cuenta? Si después, nada más con el mencionar yo soy, se fueron todos a tierra, ¿no se habrán preguntado por qué no fuimos a tierra? ¿Por qué nos caímos? ¿Quién nos tiró? ¿Qué sucedió? ¿Cómo podemos apreciar a este hombre si tan solamente con decir yo soy todos se vinieron a tierra? Pero bueno, es un buen pasaje para estudiar y hacer una buena exégesis, ¿verdad? Pero ese es el nombre, el poder que tiene el nombre de Jesús. Vamos a repetir esa frase para que terminemos esta parte y que quede bien claro. Vamos a repetir todos: el nombre de Jesús, al ser pronunciado con fe, desata poder, ya que toda herencia de los cielos está sobre él. Jesús es y tiene todo lo que su nombre implica. Dile al que está al lado de ti, escúchenlo, dile al que está al lado de ti. Y por supuesto tiene que ser uno luego el otro para que a ambos le toque, ¿no? Sí, porque luego se voltea uno, se voltea al otro y el otro no le quedó a nadie. ¿A quién le digo yo? Dígale al que está al lado suyo: hay poder en el nombre de Jesús, pero no se lo diga como lo dice siempre, así religiosamente. Dígaselo de tal manera que usted mismo cambie cuando mencione eso. Dígale, porque si usted no está convencido quién es Jesús, el Jesús verdadero, entonces usted tiene que haber un impacto en su vida, en su interior. Voltee y dígale a la persona al lado suyo y después al revés y viceversa. Dígale al otro: hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo con fe y con autoridad. Cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús con fe, escúcheme, con fe, ustedes saben que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que necesitamos, es el instrumento que necesitamos para apropiarnos de las verdades eternas. Por eso cuando nosotros, la diferencia en decir, mencionar, a ver, tú te llamas Jesús, a ver, Jesús, ven acá, no pasa nada. Que es muy diferente que yo diga, sé sano en el nombre de Jesús. Es diferente. Nosotros nunca vemos en la Biblia de que Jesús haya orado por los enfermos, simplemente dijo, sé sano. El Señor quiere que nosotros usemos el nombre a ese grado, que no tengamos que orar, sino que nosotros declaremos. Pero ya debimos haber orado. Cuando ya hemos vivido una vida de oración, ya no tenemos que hacer otra oración, solamente es declarar, porque hay poder y hay unción en nuestra vida. Por eso cuando alguien viene ahí, después que yo bajo de orar, acabo de orar por los enfermos, acabo de orar y bendecir, y alguien me está esperando allá y me dice, ¿puede orar por mí? Y le dije, acabo de hacerlo, ¿no estuvo aquí? Sí, pero una vez más.
Entonces yo digo, Señor, ya esto va por ti. Sé sano en el nombre de Jesús. Es todo. ¿Quién tiene derecho legal? Siguiente punto. ¿Quién tiene derecho legal o autoridad para usar el nombre de Jesús? Todo creyente. Todo creyente nacido de nuevo tiene derecho legal para usar el nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio a la iglesia para su propio beneficio el nombre de Jesús, lo cual incluye echar fuera demonios, sanar a los enfermos, destruir las obras del enemigo y mucho más. Mire, la gran diferencia es qué tanto nosotros podemos creer en que hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros muchas veces oramos por los enfermos cuando ya no tenemos otra alternativa. Escuchen, vamos a ser honestos. ¿Cuál es el primer pensamiento que hacemos, decimos con nosotros? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando tenemos a un enfermo en casa? Quererlo llevar con el doctor, darle un medicamento. Prácticamente es casi siempre, es muy raro, a menos que de verdad usted esté creyendo. De verdad, yo solamente he ido al doctor o he mandado al doctor o hemos ido a consultar cuando ya pasó mucho tiempo y por alguna razón. Entonces son varias razones por las cuales uno va a tener que ir al doctor, porque no ha habido respuesta. Pero cuando Dios tiene su propósito y su plan, bueno, pero no, ese debe ser como última instancia. Lo primero que tenemos que hacer es creer que hay poder en el nombre de Jesús y que Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad para sanar, para echar fuera demonios, para que toda adversidad, para que esté en control, nuestro Dios esté en control, para que Él actúe, para que Él pueda, si hay una tormenta en nuestra vida, nosotros vayamos corriendo, como los discípulos, aunque después nos exhorte el Señor, no importa, pero vayamos y, Señor, mira que presemos, no te da cosa que estemos a punto de naufragar. Tenemos que buscar a Dios y buscar la intervención del poder de nuestro Señor en nuestras tempestades. Buscar el rostro del Señor, buscar la ayuda del Señor, que Él pueda calmar nuestra tempestad. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad es autoridad. Potestad es autoridad. Les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Maldonado dice que nosotros, esto se le llama la autoridad cruda. Nosotros tenemos autoridad desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús. Desde el momento en que somos hijos de Dios. ¿Con qué derecho se puede usted parar? Con el derecho de que yo soy hijo de Dios. Cuando el diablo te quiera, ¿con qué derecho? Muchas veces el diablo te reta. Y él dice, ¿con qué derecho? Pues con el derecho de que soy hijo de Dios. Y la Biblia dice que le dio autoridad a los que son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y porque soy hijo de Dios, soy hijo del reino. Hay poder en el nombre de Jesús, porque yo cargo el poder, yo cargo el nombre, yo cargo la presencia. Y por eso el enemigo tiene que irse, tiene que reaccionar. La importancia de aplicar el nombre de Jesús en la oración. Este es muy importante, este punto. La importancia de aplicar el nombre de Jesús en la oración. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo me da no sé qué cuando escucho a pastores, líderes, orando a Jesús. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Señor Jesús, en esta hora te alabamos y están orando en el nombre de Jesús. Pero Jesús nunca dijo órenme a mí. Él dijo, si algo pidieres en mi nombre al Padre, yo lo haré. Está muy claro. Hay que saber orar en el nombre de Jesús, pero la oración es al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque Él es la fuente de todo. Él es el Padre de todas las cosas, el generador de todas las cosas, el origen de todas las cosas. Él es la fuente. Eso quiere decir Padre. Y Él es el Padre eterno, Padre celestial. Entonces, si algo pidieres en mi nombre, pero es Juan 14, 13 y 14. ¿Qué dice el 13? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelvo a repetir, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Toda oración dirigida al Padre que esté alineada con la palabra y hecha en el nombre de Jesús será contestada. No sé si no lo entendieron. Toda oración dirigida al Padre que esté alineada con la palabra y hecha en el nombre de Jesús será contestada. La traducción de la Biblia amplificada dice así: yo mismo concederé lo que pidas en mi nombre, presentando todo lo que soy, para que el Padre sea glorificado y exaltado en y por medio del Hijo. Yo concederé, yo mismo haré por ti lo que pidieres en mi nombre, presentando todo lo que soy. Eso está explicado, dice amplificada. La están así como estirándola para que lo podamos entender mejor. Jesús hizo lo mismo por sus discípulos y en esencia por todos quienes creyeran en Él. Dijo, tengo que partir, pero les dejo mi nombre. Pueden usarlo al orar a mi Padre y Él les concederá cualquier cosa que pidan en mi nombre. Es ser bonito. Cuando vayamos a los pies del Señor, cuando vayamos al trono, cuando vayamos a orar, no se olvide, aunque usted se sienta mal, aunque usted se sienta agotado, deprimido, hay poder en su nombre. Hace rato me sentía mal, muy mal. No podía ni arrodillarme. Tengo una rodilla muy afectada. Y me senté en mi sillón que tengo ahí. Y le dije, Padre, yo quisiera disfrutar esta lección de hoy. Yo quiero vivirlo primero. Ayúdame. Estaba muy deprimido. Temprano recibí la noticia de una muerte y me afectó. Y luego recibí varias noticias que me hagan de cuenta que por cada comentario que leía era como el martillo que sumía un clavo. Y eso vino a afectar más. Y le pedí, Señor, ayúdame. Yo sé que hay poder en el nombre de Jesús.
estaba preparando la lección y yo dije, yo necesito disfrutar, vivir esto. Y fue cuando me fui y le pedí al Señor que se manifestara. Toda oración debe de estar desenfocada en uno mismo. Toda oración inclusive debe de estar consciente que no puede ser más grande tu problema. Es más, mientras más grande sea tu problema, más se magnifica Dios. Porque a nuestro problema no hay que decirle a Dios que tu problema es muy grande, como dice esa frase, sino dile a tu problema que tienes un Dios muy grande. Por eso, pero no podemos ir con nada más que con así avivado, con esa mentalidad. Tenemos que ir conscientes de que no son en tus méritos, son en los méritos de aquel que dio su vida por nosotros. Y hay momentos donde Dios se quiere magnificar. Hay momentos donde se quiere magnificar Dios en nuestras vidas. Y es cuando necesitamos como conectarnos verdaderamente con el trono de Dios, con el trono del Padre. Y necesitamos hacer que se haga efectiva el poder de la cruz. Que los beneficios que se obtuvo en la cruz del Calvario se hagan vigentes en ese momento. Por eso, una de las razones de el por qué la iglesia no ora, o la gente no ora, no ha experimentado el poder que hay en el nombre de Jesús cuando ora. Por eso dice la importancia de aplicar el nombre de Jesús en la oración. Jesús hizo lo mismo, dice aquí, por sus discípulos y en esencia por todos quienes creyeron en Él. Dijo, tengo que partir, pero les dejo mi nombre. Pueden usarlo a orar a mi Padre y Él les concederá cualquier cosa que pidan en mi nombre. Esta es la autoridad que se nos ha concedido a usted y a mí en su nombre. Qué admirable privilegio. Qué admirable privilegio. Repítalo, qué admirable privilegio. Lo tenemos que creerlo, es un privilegio que tenemos. Es un privilegio que tenemos. Es un privilegio que tenemos de poder acercarnos al trono de Dios y que por el nombre de Jesús tengamos acceso. Por los méritos de Jesús tenemos acceso y por el poder que hay en el nombre de Jesús, Dios nos concede nuestras peticiones. Eso debe de ser no solamente nuestro amén, no debe de ser solamente amén, solamente porque usted está en este momento entendiendo una verdad, sino que debe de ser una realidad, una vivencia diaria en la presencia de Dios. Nuestra vida de oración tiene que cambiar si entendemos esto. Nuestra vida de oración tiene que ser más intensa. Si hay algo que quiere nulificar el diablo, ¿qué cosa es lo primero que quiere nulificar? Es nuestra comunión con Dios. Porque Él sabe perfectamente qué hay en la oración. Por eso, cuando usted no tenga ganas ni de orar, es cuando más tiene que orar. Es cuando más tenemos que orar. Pero ¿sabe qué? Recuérdelo, es el nombre de Jesús. Ore en el nombre de Jesús. Y dígale, no se puede arrodillar, no se preocupe. Solo incline el rostro, abra su boca, abra su corazón y abra su boca y diga, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes en este momento. En el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia de mí en este momento. En el nombre de Jesús te pido que en este momento me acerques a ti. Que no me sueltes, que no me dejes.
En el nombre de Jesús necesito tu auxilio, necesito tu socorro, necesito tu fuerza, necesito que tú abras mi entendimiento, necesito que tú me ayudes a entender este proceso, este momento. Necesito que me des fuerzas, necesito tu gracia en este momento y no puedo por mí mismo, no puedo, es más, no quiero ni orar, pero en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, dame tu gracia, dame tu gracia. Llame tu gracia, necesito esa fuerza, necesito tu poder para acercarme a ti, porque quiero acercarme a ti, necesito acercarme a ti, porque necesito necesitarte. Porque si no lo necesita, usted tiene que necesitarlo. Y usted necesita decirle eso, necesito necesitarte, Dios. Si pasa días y usted no ora, usted tiene que decirle qué está pasando en mi vida, porque no necesito de la presencia de Dios, que se murió en mí, que está muerto en mí. Porque no reclama mi espíritu, mi alma, porque no reclama la presencia de Dios. El salmista decía: mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Tiene sed del Dios vivo. Aspectos importantes que encierra el nombre de Jesús. Aspectos importantes que encierra el nombre de Jesús. Número 1, el nombre trae salvación y salud. El nombre trae salvación y salud. Aspectos importantes que encierra el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de Dios nos revela que somos salvos. Somos salvos en el nombre de Jesús. El bautismo, tanto en agua como en el Espíritu Santo, se efectúa en su nombre. Por eso dice, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús sabemos que es conforme lo dijo allá en Mateo, porque es un solo nombre. Pero tanto el bautismo en agua como en el Espíritu Santo se efectúa en su nombre. Oramos y esperamos respuesta a nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Los enfermos sanan y los demonios son expulsados en su maravilloso nombre. Lea el libro de los Hechos y se dará cuenta rápido de cómo los primeros discípulos usaron el nombre de Jesús. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? Porque era importante dejar bien claro: el nombre de Jesús tiene poder. Por eso ellos hacían lo que hicieron. Lo hicieron en el nombre de Jesús y porque así fue la instrucción. Hay salvación en el nombre de Jesús, pero hay también poder en el nombre de Jesús. El diablo no desea que usted y yo usemos el nombre de Jesús en forma apropiada. Repita, apropiada. Subráyelo también. En forma apropiada. A veces lo hacemos mal. Podemos estar usando mal en forma inapropiada el nombre de Jesús. En el capítulo 3, 1 al 6 de los Hechos, vemos a Pedro y a Juan cómo utilizan el nombre de Jesús de manera apropiada. Y por la fe en Él y mediante su poder, un cojo fue completamente sano. En Hechos 4 leemos que los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos vinieron sobre ellos y los arrestaron por lo que hacían en dicho nombre. Porque lo que estaban haciendo ellos era en el nombre de Jesús. La gente se convertía al cristianismo y los líderes religiosos temían. Así que trataron de parar el movimiento que ganaba fuerza por la enseñanza y la predicación de Pedro y Juan. Pero miremos las palabras de estos líderes religiosos tal como están registrados en el libro de los Hechos 4, 16 al 18, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles,
les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Lo vieron? ¿Qué es lo que querían ellos? Es lo que quiere también el enemigo hoy. Es lo que el enemigo quiere hasta el día de hoy. Es lo que el diablo no quiere. Hasta el día de hoy nosotros seguimos viendo estos grupos de fariseos, de escribas, saduceos y además hipócritas. Porque pueden ver que una persona está ministrando, está viendo cómo Dios está manifestando el ministerio de alguien y dicen que todo lo hace por el diablo. Pero son los mismos tiempos, porque es el mismo diablo y es el mismo Jesús. Jesús, ¿dónde estamos nosotros? Es obvio que esta gente estaba temerosa del poder que veían manifestado en ese nombre y querían atajar su propagación, por lo que les prohibieron a los discípulos para que no lo usaran más. Por supuesto, Pedro y Juan, ¿qué respondieron? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día decimos amén a lo que ellos dijeron, pero no decimos amén a lo que nosotros hacemos. Jesús había partido físicamente, pero sus discípulos continuaban su ministerio y utilizaban su nombre, el cual tomaba su lugar. Así es todavía y así será para siempre. Jesús había partido físicamente, pero sus discípulos continuaban su ministerio y utilizaban su nombre, el cual tomaba su lugar. Así es todavía y así será para siempre. Use el nombre de Jesús. Utilice el poder legal que le fue dado. Su nombre es una de las armas más importantes con las que puede defenderse y atacar al reino de las tinieblas. Su esperanza no está basada en usted mismo, sino en su palabra, en su nombre y en su sangre. Hagamos uso del nombre de Jesús. Ese nombre es nuestra arma de guerra. Es el arma de guerra. Necesitamos nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay un canto que habla del poder de su nombre, algo así. También, muy bien, hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay autoridad, no solamente hay salvación, hay poder y también hay autoridad. Los creyentes tienen derecho legal. Los creyentes tienen derecho legal al nombre de Jesús como resultado de su nuevo nacimiento. Ustedes, amados nuevos creyentes, ustedes tienen una bendición muy grande. El que ahora ustedes sean hijos de Dios, el que sean ustedes siervos de Jesucristo y que ahora se estén preparando para ser discípulos del Espíritu Santo. Recuerden que tienen ustedes una tremenda bendición. Ustedes tienen un derecho legal. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos derecho legal tenemos acceso al poder, a la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Pero al utilizarlo con poder se establece mediante una comunión permanente con Dios. Vaya al Padre en el nombre
de Jesús, ore y pida en su nombre maravilloso lo que quiera y necesite. Luego, cuando realice el trabajo del reino, ejerza autoridad en su nombre. Al presentar al Señor en todas estas instancias, debe actuar en su nombre y utilizar el poder legal que Él le ha conferido. Nunca confíe en su capacidad. Nunca confíe en su capacidad. Al principio de nuestro ministerio, cuando estábamos liberando, el diablo sabía que nosotros no sabíamos mucho. Y era obvio que trataba. Por eso el diablo sabe cuando tú no sabes. El diablo sabe cuando uno no sabe. El diablo es inteligente. Cuando digo el diablo, los demonios. El diablo, porque él es el que les manda a todos los demonios, le digan, vayan y digan, estos no son, están allá en el discipulado, pero se están dormidos. No entienden, no se les queda nada. A ese atácalo, a ese sí, porque ese nada más va a cumplir ahí. No está entendiendo, no le ha caído el 20. O estos de aquí que están acá, estos no han querido entrar al discipulado, estos no entienden. Eso es muy fácil. Asústalos. El diablo sabe cuando nosotros no estamos bien. Y cuando yo empecé a ministrar liberación, muchas veces el diablo me habló, el enemigo, los demonios. Sí. ¿Y con qué derecho? ¿Cómo te atreves tú? ¿Y qué te crees tú? Así como para intimidarte. Pues con el derecho que tengo por ser hijo del Dios Altísimo. Y se callaban porque no pueden. Pero lo primero que te tiran, a ver si cae, ¿no? Te tiran en la carnada. ¿Con qué derecho? Y muchas veces, una vez el enemigo dice, pero si tú eres un pecador, me quiso ¿no? Porque sabe. Bueno, vamos a hablar de pecado, de pecador a pecador. ¿Quién es más pecador? ¿Tú o yo? Y además este asunto de pecado no es un asunto, mi pecado es un asunto entre el Padre y yo, no entre tú quién eres, tú eres hijo de... Así que te callas y tú te vas. Es más, escrito está, porque no vengo en mis méritos, yo vengo en el nombre de Jesús. Y te vas de aquí. Y se van. Uno tiene que hablar con autoridad. No por perfectos vamos a echarlos fuera, sino porque somos hijos del Dios Altísimo. ¿Con qué derecho? Con el derecho que tengo de ser hijo de Dios. Por la autoridad que tengo por ser hijo del Dios Altísimo. Porque no vengo en mis méritos, sino vengo en el nombre de Jesús. Y escrito está. Y escrito está. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo os hago, él las hará también. Y dijo, y mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando nosotros tenemos esta verdad, el diablo no nos puede acomplejar, ni apantallar, ni asustar, ni menos callar. Hay poder para echar fuera demonios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No puedo dejar de pensar que me suena y como campana me retumba, que nosotros a veces nos enteramos de que hay personas enfermas, portando semejante a unción, poder y autoridad en nuestra vida, y no somos capaces de reaccionar, tener iniciativa. Me dio tristeza leer algunos comentarios. El joven que murió fue un miembro de nuestra iglesia. No tiene mucho que platiqué con él, con mi esposa, nos lo encontré en una plaza. Y lo abordé y le dije, regresa, Señor, Dios te está hablando. Se apartó de Dios y joven murió. Pero estaban solicitando sangre. Y algunos diciendo, no puedo dar sangre. No estamos nosotros
actuando como verdaderos discípulos de Jesucristo? La respuesta es: no puedo dar sangre, es: no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. Nosotros somos portadores de poder, somos portadores de autoridad, somos portadores de una unción. Si está en la cárcel, si está en el hospital, tengamos que ir a orar por ellos. No tenemos que esperar a que nos digan: ¿ya fuiste a visitar a fulano, a sutano, a mengano? Quise recriminar y quise decir, y este día me he mantenido callado porque me ha mantenido callado el Señor. Pero quise explotar. ¿Cuántos los conocían? Pero la pregunta es: ¿cuántos fueron a orar por él y a orar así como estamos, como dice aquí? Nosotros, hay tanta gente enferma, pero también hay mucha gente endemoniada, pero hay un montón de gente perdida, y nosotros estamos callados. Y sí estamos todos los días en el templo aprendiendo. ¿Para qué estamos aprendiendo? Si cuando llega el momento, si debemos de reaccionar, si tenemos que estar buscando la oportunidad para ejercitar nuestro ministerio. Debemos de ver, si yo veo un enfermo o veo un endemoniado, no salgo huyendo. Yo digo: hey, cuando veo un endemoniado, digo: hey, permítame, déme chance, déjemelo a mí. Porque me encanta. ¿Por qué? Porque sé lo que porto. Ese es mi ministerio. Hay una unción en mí, hay poder y autoridad en mi vida. Y no porque sea apóstol, ni porque sea pastor, ni simplemente Dios me llamó. Yo porto esta unción. Por eso cuando yo veo un endemoniado, yo trato de ir para allá. No espero que me vengan a rogar o que me vengan a dar una instrucción. Es que no fui a visitarlo porque no recibí instrucciones de mi pastor. Y la gente se está muriendo. Usted se entera de alguien que está en el hospital, que está pidiendo ayuda, no tiene que esperar que le pasen ahí una... ¿Cómo se llama lo que le pasan? Un memorando. ¿Cómo? Hay una palabra que usan en las oficinas. ¿Un qué? ¿Circular? No. Es que hablan todos al mismo tiempo y no escucho. Cuando te dan una instrucción, un jefe, en una oficina, ¿cómo se llama? Siguen hablando todos y no escucho. ¿Un qué? Memorando. Eso fue lo que dije. Estoy bien. Un memorando. Ah, que no recibí ningún memorando. ¿Y tu memoria? Si eso ya está dicho, ¿desde cuándo está dicho? Está escrito que dice tu ministerio. Es que no me han dicho que tengo que ir al hospital a orar por los enfermos. Y más si yo esté en mi ministerio. Mejor me calmo porque me va. Antes que se me suba la presión. Me va a entrar ya se me había pasado. ¿Dónde nos quedamos mejor? ¿Dónde echó fuera el demonio? ¿Dónde echó fuera el demonio? ¿Dónde nos quedamos? Lo que voy a hacer es sacar demonios de algunos cuantos de aquí porque para que reaccionen, para que vayan a orar por los enfermos, que cumplan con su ministerio. De nada nos sirve decir que somos esto, que somos lo otro. ¿De qué sirve que yo diga que soy astronauta o miré al arcángel y oigo que está enfermo alguien y no vamos? Pero solamente es tarea de los pastores, de los efesios, de los filipenses y apocalípticos. ¿Ah? Solamente es para ellos. Es para todos nosotros. Es para todos. Todos portamos. Es más, yo le puedo decir que a veces hasta los más chiquitos, los más sencillos son los que más se manifiesta a Dios. No tienen complejos.
Porque a veces mientras más grande nos sentimos aquí, ay, creo que no debo estar aquí yo. Que Dios nos perdone a todos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Al mirar los muchos ejemplos en el Nuevo en que el nombre de Jesús fue utilizado en oraciones, debemos también reconocer que el poder legal da el derecho de ordenar en su nombre. Oramos y le pedimos al Padre cosas en su nombre y le damos órdenes al enemigo. Le hablamos a las circunstancias, a los principados y potestades. Hacemos uso de la autoridad que por virtud del poder judicial nos fue dada por el mismo Señor Jesús. Esto es poderoso. Esto hay que remárquelo y trátelo de perderlo de memoria, subráyelo, enmárquelo o dese unos golpes ahí donde está en la cabeza para que se le meta algo. No sé, pero haga algo ahí. Vamos a repetirlo todos juntos. Oramos y le pedimos al Padre cosas en su nombre y le damos órdenes al enemigo. Le hablamos a las circunstancias, a los principados y potestades. Hacemos uso de la autoridad que por virtud del poder judicial nos fue dada por el mismo Señor Jesús. Pedro y Juan le ordenaron al cojo que caminara. Con claridad le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ejercicio de nuestro ministerio, cuando echamos fuera demonios, no ponemos las manos sobre el endemoniado y empezamos a orar para que Dios lo libere. Le ordenamos al demonio salir en el nombre de Jesús. ¿Ya lo vieron? Ustedes se ponen a orar ya. Decía, nosotros no estamos aconsejando demonios. No se pone a usted a aconsejar al demonio. Usted le ordena al demonio salir. Usted empieza a acariciar ahí al demonio allá. ¿Podría salirte? No. Ya hemos orado. Ya nos acercamos al Padre en el nombre de su Hijo y disfrutamos nuestra comunión con Él. Le hablamos y pedimos que nos otorgue poder sobre los demonios de tal manera que podemos ayudar a la gente cuando necesite este tipo de ministerio. Ahora salgamos y usemos ese poder que se nos ha concedido y ejerzamos la autoridad inherente en el nombre de su Hijo Jesús. No sé si está claro esto. O sea, cuando vayamos a ejercer nuestro ministerio, no vayamos a orar, se ora antes, se prepara uno antes. Haga ayuno, oración, prepárese ahí en lo secreto. El que está en lo secreto te va a recompensar en público. Cuando salga de allá no ponga a orar ahí, no. Usted llega y solamente declare: sé sano en el nombre de Jesús. Escrito está, por sus llagas fuimos curados. Y en el nombre de Jesús, por el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, te declaro sano. Demonio, sal fuera. Te ordeno que salgas de este lugar, de este cuerpo. Fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que tener autoridad, es lo que no tenemos. Pero si no, Señor, en el nombre. En ese momento usted se pone a orar y empieza a confesar todos sus pecados para empezar a prepararse porque sabe que no está preparado. No, mejor vaya a se prepare en otro lado. Tenemos que aprender a presentarnos en la presencia de Dios y tenemos que aprender a presentarnos para ministrar a la gente. Hay autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios y para sanar enfermos. El mismo principio se aplica en la sanidad de los enfermos. Hay ocasiones en que elevamos la oración de fe en el nombre de Jesús o ungimos los enfermos con aceite, según se nos enseña en Santiago 5:15, que dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero hay otras veces que simplemente le ordenamos a la enfermedad salir en el mismo nombre del Señor Jesús. Hay ocasiones en que elevamos la oración de fe en el nombre de Jesús o ungimos los enfermos con aceite. Según lo que dice Santiago 5, dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Algunas veces cuando los enfermos podrá hacerse así: llegue, ponga las manos, unja, ore.
pero hay otras veces en que simplemente le ordenamos a la enfermedad salir en el mismo nombre del Señor Jesús. Todo depende de las circunstancias, depende de la enfermedad, depende del momento, depende de la instrucción que nos dé el Señor. Usted está en una calle, alguien se está muriendo ahí, usted no va a poner a hacer ahí, permíteme, voy a introducirme aquí en una acción de tiempo de acción de gracias, voy a confesar mis pecados. Usted no puede hacer todo eso, todo el protocolo. El Señor no necesita hacer todo eso. Usted llegue y imponga manos, ordene, haga lo que tenga que hacer. Son segundos que son fundamentales en la vida de esa persona. Cuando Jesús ministraba a la gente o trataba con demonios, Él ordenaba sanidad. Él ordenaba sanidad y liberación. No se detenía en ese momento para orar. Ya había orado. Al escudriñar el Nuevo Testamento, con frecuencia lo encontramos en periodos de oración y meditación. Algún pasaje dice, y subió al monte y pasó toda la noche en oración. Y otros dicen algo similar. Y a veces nosotros no queremos ni levantarnos temprano para hacer una oracioncita. Jesús se pasaba toda la noche orando. Alguien va a predicar, alguien va a enseñar, alguien va a hacer el domingo y no se quiere levantar temprano para orar una hora. ¿Y quiere que Dios lo use? ¿Cómo? El mismo principio se aplica a nosotros. Si hemos de ser efectivos en el ministerio, tenemos que estar en compañerismo, comunión y armonía con nuestro Padre Celestial. Pase tiempo todos los días con el Señor, mantenga comunión con Él, busque, ore, pida y salga de ese tiempo de intimidad con Dios, equipado para realizar las tareas que tiene entre manos. Así, bien equipado, vaya y realícelas, ejerza la autoridad que ha recibido en el nombre de Jesús. Apliquemos esto. Ahora que están ustedes que son líderes y mentores, apliquémoslo esto en nuestro ministerio y van a ver cómo las cosas van a cambiar. Va a hacer una visita, no vaya así nada más en su carne. Si usted va a visitar en su carne, lo más probable es que usted empiece a regañar a ese hermano. Si usted va en su carne, lo más posible es que ese hermano por su culpa se vaya de la iglesia. Pero si usted va preparado espiritualmente, de seguro que sale bien ministrado. Dios lo va a usar. Va a salir sanado, liberado, reconciliado con Dios. Hasta usted va a ser liberado ahí. Aunque no se rían. La victoria no está en contar con el nombre del Señor. La victoria no está en contar con el nombre del Señor o aún en usarlo. La victoria está en tener fe. No sé si lo entendieron. Está en tener fe. No feria. Porque hay algunos que sin feria, nomás no. ¿Por qué estás así? No, pues, nomás me está yendo muy mal. No tiene dinero. Pero tiene dinero. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Siento unción. Porque tiene dinero. ¿No tiene dinero? Esos son los cristianos de feria. Hay cristianos de fe y cristianos de feria. La victoria está en tener fe en Él y utilizarlo apropiadamente. ¿Tener fe en quién? Sí, porque hasta eso hay que dejarlo bien claro. Es en Él, no en ti. Porque hay algunos que tienen fe en sí mismos. No. Sí, para eso estudié, caray. Si mi trabajo me ha costado mantenerme aquí, en esta casa. Si el puesto que yo tengo, el ministerio que yo tengo, ¿tú crees que me lo gané nada más jugando canicas? No. Fe en sí mismo. ¿Tienen fe en sí mismo? Por eso viene el diablo y los avergüenza. Y están hablando y hablando y no pasa nada. Porque están en su carne. No es fe en uno mismo. No es fe en nuestra experiencia.
la única vez que yo ministré a una persona en mi carne, el espíritu que salió de esa persona de muerte vino sobre de mí y paré en el hospital, a punto de morirme. Tuve que pedir perdón a Dios, amargamente. Me vino un virus, entró una neumonía atípica, líquido en mis pulmones y tenía toda mi tráquea llena de úlceras. Pero en 3 días, después que yo me arrepentí, hice cuentas con Dios, en 3 días desapareció todo. Pero el bicho ese, pero después es que lo había liberado una persona y no se liberó. Luego otra y tampoco. Y le dije, bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Qué pasó aquí? Y el Espíritu Santo me dijo, es que te la entregué a ti. Era de otra iglesia, te lo entregué a ti. Tú tenías que liberarlo. Ok, perfecto. Pero me entró la presunción. Después que ministré y todo y salió bien, se liberó. Entonces yo agarré y dije, no que no. Le dije al diablo, no que no. En mi carne me burlé, hasta dancé, pero de manera carnal. Eso me costó casi la vida. No podemos ministrar en nuestra fe. Hay que tener, la clave está tener fe en Él. Fe en Él. En Él y utilizarlo apropiadamente. En Hechos 3, Pedro y Juan utilizaron el nombre del Señor Jesús. El cojo fue sanado y la gente se aglomeró maravillada. En el versículo 12, Pedro dijo a la asombrada concurrencia, ¿por qué se sorprenden viendo esto? Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Cómo dice aquí? ¿Por qué se sorprenden y se maravillan? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro propio o personal poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Pedro declaró sabiamente, este milagro no fue hecho por nuestro poder o santidad. En esencia, lo que dijo fue, somos nada, somos solamente hombres. Este milagro no fue hecho por nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo, al Señor Jesucristo. Por eso, lo que tengamos que hacer, hagámoslo para su gloria y su honra. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para su gloria y su honra. Si usted lo va a hacer para su gloria y su honra, le aseguro que Dios le va a respaldar. Luego en el versículo 16 agrega, y su nombre y la fe puesta en Él ha sanado a este hombre que ustedes ven sano y fuerte. Y la fe que es por Él le ha dado completa sanidad en presencia de todos ustedes. En su nombre hay sanidad, liberación y salvación. En su nombre. Y por último, lo que debemos hacer para desatar el poder que está en el nombre de Jesús. Lo que tenemos o debemos hacer para desatar el poder que está en el nombre de Jesús. Primeramente, someternos a Dios. Juan 14, 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo os hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Se ha mencionado brevemente el papel de la obediencia en relación con la utilización exitosa del nombre de Jesús, pero creo que será de ayuda exponer un poco más sobre el tema. Filipenses 2, 8 al 10 nos dice que Jesús fue en extremo obediente, y por lo tanto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual posee tal autoridad que a su sola mención tiene que doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero al considerar su autoridad y su poder, no olvidemos la obediencia que el pasaje también describe. Obediencia. En Juan 14, 12 al 14, que leímos anteriormente, Jesús nos asegura que hará por nosotros cualquier cosa que pidamos en su nombre.
Haga una pausa por un momento y considere de nuevo este pasaje. Qué formidable promesa. Pero ahora prepárese para lo que dice el versículo 15. Si realmente me aman, guarden, obedezcan mis mandamientos. El versículo 16 describe entonces resultado de la obediencia. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador, con el consejero, ayudador, intercesor, abogado, confortador, amigo fiel, para que permanezca con ustedes para siempre. Piense en lo que Jesús dice. Esto es lo que yo creo que Él afirma en este pasaje. Si ustedes creen y permanecen en mí, podrán hacer las mismas obras que me han visto hacer, y aún más, porque mi Espíritu obrará en cada uno de ustedes. Les doy poder en mi nombre. Úsenlo para ayudar a la gente. Mi Padre les concederá las peticiones presentadas en mi nombre, porque cuando ustedes oran en mi nombre, presentan a mi Padre todo lo que yo soy. Todo lo que yo soy, el nombre de Dios. Si son realmente serios y si me aman con sinceridad, entonces me obedecerán. Y si son serios y me obedecen, el Espíritu Santo les ayudará. Esto es lo que podemos sacar en conclusión de estos versículos. Si escogemos solo uno de ellos, podemos terminar con una verdad a medias. Y cuando tenemos verdades a medias, terminamos siempre en total engaño y decepción. Tiene que estar completo todo. La obediencia es lo importante. Si no estamos obedientes, si no estamos obedeciendo, usted puede tener mucha experiencia, usted puede ser muy carismático, mucha capacidad, pero si no es obediente, usted está incompleto. Y Dios no va a culminar su obra. No va a respaldar lo que esté haciendo. Y lo más que va a pasar es que la gente diga, wow, qué bonito habla, qué bonito predica, qué bonito, qué guapo está, qué guapo está ella. Qué gentil, qué amable, qué buen ministro, qué buena ministra, etc. Es todo. ¿Y los demonios qué? ¿Y los enfermos qué? No va a pasar. Si no se trata de impresionar a la gente, se trata de ministrar a la gente. Para impresionar, pues para eso están los artistas, ¿no? Pues tenemos que ir entonces a hacernos ahí unos arreglos en la estética para tratar de impresionar a la gente, porque con el perfil que nos mandamos a estas alturas ya la gente nos dice, tus amigos tienen cara de apóstol todos. Resistir al diablo, someternos a Dios, resistir al diablo, ser sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tal como Jesús animó a sus discípulos a orar para no entrar en tentación, yo lo animo a hacer lo mismo. Tan pronto como lo sienta, ore en su nombre para no caer en tentación. La Biblia dice que la tentación debe venir. La Biblia dice que la tentación debe venir. Juan 16:33. No podemos evitar que llegue, pero sí podemos orar para superarla. Jesús le dijo a sus discípulos que oraran con este fin. Mateo 6:13 lo dice. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Marcos 14:35, también, yéndose un poco adelante, se postó en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Muy bien, les dio su nombre para orar. Juan 14:14 y 15:16. Piense cuánto más efectivos podemos ser al utilizar su nombre. Si enfrente en el nombre de Jesús todas esas tentaciones contra las cuales tiene que luchar.
Yo creo que ese sí debe de ser con acentuado. Sí, póngale acento, póngale una coma. Sí, enfrente en el nombre de Jesús todas esas tentaciones contra las cuales tiene que luchar y tendrá buenos resultados. Usted no tiene que pelear solo sus batallas. Hay poder en el nombre de Jesús. Úselo, úselo. Cuando más débiles nos sentimos, cuando más solos nos sentimos, cuando más cansados nos sentimos, es cuando más debemos de orar. Es cuando más debemos de acercarnos al Señor en el nombre de Jesús. Vivir en santidad. Lo que debemos hacer para desatar el poder que está en el nombre de Jesús, someternos a Dios, resistir al diablo, vivir en santidad. La palabra santo significa apartado para Dios. No es perfección porque nadie es perfecto. Si estamos apartados para Dios, quiere decir que vivimos alejados de las cosas del mundo. Tenemos una conciencia limpia y estamos atentos a lo que nos demanda el Espíritu Santo. Cuando usted hace algo que no le agrada a Dios, ¿no hay algo en su interior que le incomoda? Eso es el Espíritu Santo apelando a su conciencia. Recuerden que el trabajo del Espíritu Santo es redarguirnos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y por último, estamos viendo lo que debemos de hacer para desatar el poder que está en el nombre de Jesús. Vivir por fe. Esto se establece cuando declaramos con fe la palabra, por lo que pedimos, que lo que pedimos está hecho. También cuando estamos a la expectativa de una respuesta y realizamos una acción correspondiente. Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Usted es un espíritu con Jesús. Y cuando vive en su nombre, es carne de su carne y huesos de sus huesos. Dice la Biblia, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Los que aman tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor.